Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Empeora el pronóstico. El Fondo Monetario Internacional calculó que la contracción de la economía colombiana este año será mayor a la prevista inicialmente. Analizaremos este tema y sus implicaciones con el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría. Vacantes engañosas. Gente inescrupulosa está suplantando a empresas legales para ofrecer vacantes inexistentes y cobrar por estos supuestos empleos. Analizaremos este tema con el vocero del sector de las empresas de empleo temporal. El nuevo negocio de Paulina. La ex reina de belleza Paulina Vega incursiona en la venta de productos de belleza relacionados con la industria del cannabis medicinal. Todos los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Muy importante también, como siempre, menos 8,2%, una contracción de 8,2%. Corresponde a la disminución o contracción económica que tendría nuestro país, Colombia, este año, según los nuevos pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Este estimativo es peor que el que tenía este mismo organismo apenas unas semanas atrás, cuando contemplaba una contracción de 7,8%. Para el próximo año, el Fondo Monetario espera un crecimiento positivo de 4% para nuestro país, para Colombia. Adicionalmente, el mismo organismo calcula que el desempleo terminará este año en 17,3% aquí en Colombia y que el próximo año, en 2021, bajará un poco hasta situarse en 15,8%. Para analizar las implicaciones de estos pronósticos, le doy la bienvenida a esta hora de la noche al presidente de ANIF, al doctor Mauricio Santamaría. Doctor Santamaría, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola, Víctor, ¿cómo le va? Un placer estar acá, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted y para todos los que nos ven. Muchas gracias. ¿Ya vio usted de los nuevos pronósticos para Colombia desde el Fondo Monetario Internacional? Contracción económica para este año 8,2%, rebote de la economía para terminar el 2021 con un crecimiento positivo del 4%. ¿Qué tan en línea están estos pronósticos con los de ustedes, con los de ANIF? Dijéramos en términos generales en línea, aunque nosotros dijéramos somos un poco más optimistas para este año. Nosotros no vemos un crecimiento tan bajo como el del fondo de 8.2, de menos 8.2. Nosotros estamos más bien alrededor del 5.8 negativo para este año. ¿Por qué esa diferencia? Pues porque vemos que hay unas posibilidades importantes de que el cuarto trimestre sea bastante mejor de lo que ha sido el año hasta ahora, y eso lo vemos por el comportamiento que han tenido algunos indicadores en agosto y septiembre, que corresponden al tercer trimestre, pero nos pueden dar unas buenas luces para lo que es el cuarto trimestre. Para que la economía cayera 8.2 en el año, el crecimiento del segundo semestre tendría que ser casi de menos 10%, es decir, peor que el del primer semestre, y por eso es que no vemos que sea tan bajo y en eso nos alejamos un poco del fondo. Ahora, para el año entrante sí estamos muy alineados. Nosotros vemos un rebote de más o menos 4.2%, obviamente en parte favorecido pues, por el mal desempeño de este año, que va a hacer que la base sea menor, pero pues es una cifra bastante parecida a la del fondo para el 2021. Doctor Santamaría, todos estos estimativos de ANIF, de FEDesarrollo, del Fondo Monetario Internacional, esas noticias que conocemos cada semana casi sobre nuevas proyecciones, ¿contemplan la posibilidad de un nuevo rebrote en Colombia o esa posibilidad está descartada? No, sí la contemplan, eso tenemos que, o sea, esa pregunta es muy importante, Víctor, porque una de las cosas más, dijéramos, de fondo en esta crisis que estamos viviendo es que hay mucha incertidumbre. Incertidumbre por parte de los gobiernos, de las mismas autoridades de salud en todos los países del mundo, no solo en Colombia, de qué va a pasar. Entonces, sí, muchas de esas proyecciones económicas contemplan algunos rebrotes. Ahora, lo que hemos visto también
para ser un poco positivo dentro de todas las noticias tan negativas que siempre estamos viendo, es que los rebrotes que ha habido en Europa, a pesar de que han sido muy grandes en términos de casos, incluso han superado en número de casos lo que vimos por allá en marzo y abril, no han estado acompañados por una letalidad tan grande de la enfermedad. De hecho, en países como Francia e Italia, la mortalidad no ha aumentado en lo más mínimo. En España aumentó un poquito, pero dijéramos lejos de los niveles de marzo o abril. Lo mismo se ha visto en parte en otros países como Canadá y otros países que están entrando, dijéramos, otra vez a climas más fríos. Y eso da cierto optimismo de que si viene un rebrote, de pronto no va a estar acompañado por una letalidad tan grande como la que hemos observado en la primera hora. Y ahora, pues también es importante recalcar el tema de que muy seguramente vendrá un rebrote, el virus sigue con nosotros hasta que haya vacuna, pero eso no necesariamente debe significar un aislamiento. Yo creo que los aislamientos ya cumplieron su objetivo y a menos de que pasara algo muy grave, yo creo que no debemos volver a aislamientos generalizados que no van a producir ninguna diferencia en resultados en salud, pero sí van a hacer que el sufrimiento económico de las personas sea muy grande. Es por eso que tal vez el propio gobierno nacional sigue siendo dentro de los analistas o de los agentes del mercado más optimistas, ¿no? Con sus proyecciones económicas, tal vez porque no contempla el mismo gobierno nacional confinamientos como los de abril y mayo aquí en Colombia. Pero también hablaba en una entrevista hoy en el diario El Tiempo el ministro de Hacienda sobre la necesidad de pagar las facturas en algún momento vía impuestos. ¿Ustedes creen que es inevitable definitivamente que Colombia tenga que hacer una reforma tributaria para saldar las cuentas dejadas por la pandemia? Sí, totalmente, Víctor, sin duda. Incluso desde antes de la pandemia, pues el panorama fiscal no era el más halagador. Venimos desde hace rato trayendo un déficit estructural de entre un punto y medio y 2 puntos del PIB. Y obviamente, pues la pandemia nos pegó por todos lados porque redujo el ingreso tributario de los gobiernos, no solo del gobierno nacional, sino de los gobiernos locales, Bogotá, los departamentos, los municipios, todo el mundo ha visto afectados sus ingresos tributarios, pero a la par con eso, el gasto aumentó. El gobierno ha gastado este año cerca de 3,5 puntos del PIB adicionales en transferencias a los hogares, a las empresas, en gasto de salud y en otros gastos, como dijéramos, todos los países del mundo lo han hecho, tratando de meterle un poco de liquidez a la economía, dado pues el gran golpe que hemos sufrido por la llegada de este virus que ha sido pues tan grave para todos. Y sin duda, pues estamos hablando de un incremento de por lo menos a 8,5 puntos del PIB del déficit, que implicará un incremento de la deuda, porque ese déficit se tiene que financiar con deuda. Y esa deuda, un incremento de 8 puntos o algo de ese estilo, pues lo tendremos que pagar todos los colombianos en los próximos años. No existen lingotes de oro debajo de la tierra con los que el gobierno pueda pagar esa nueva deuda. No hay manera de reducir el gasto a los niveles que se requeriría, porque eso tendría un impacto económico muy grande. Entonces, sin duda, vamos a tener que pagar más impuestos todos los colombianos, y ese es un tema de discusión que se nos viene, yo creo que pronto, el año entrante. Yo esperaría que en el segundo semestre del año entrante estemos abordando este tema, que no es el mejor de los momentos, pues porque en ese momento estaremos ya en la discusión electoral, que me imagino que opacará un poco todas las discusiones económicas relevantes que haya que tener en ese momento. Pero una reforma tributaria, un aumento excesivo en los impuestos, tanto a empresas que vienen de un año histórico, ¿no?, golpeadas por la crisis del coronavirus y también las personas muy afectadas en su bolsillo, una reforma que aumente excesivamente los impuestos no podría afectar esa recuperación que necesita la economía colombiana. ¿Qué debería contener una posible reforma tributaria para tener todos estos elementos en cuenta? Mire, esa pregunta es, dijéramos,
muy importante, es lo que está en el centro de la discusión. Y usted tiene razón, Víctor, que siempre los impuestos, siempre pues generan algún tipo de contracción, porque los impuestos es, dijéramos, sacarle un poco de plata a la economía. Por eso es que lo importante es cómo se invierten, y eso es un tema que también tendremos que discutir a futuro, es la parte del gasto. Pero yendo un poco a la parte, dijéramos, más central de su pregunta, de qué debe contener una reforma, pues hay varios puntos que son sustanciales. En primer lugar, pues Colombia es un hecho que comparado con el resto del mundo, incluso con países latinoamericanos de menores ingresos que Colombia, paga muy poquitos impuestos, es decir, en Colombia recaudamos más o menos 13, 14 puntos del PIB en impuestos nacionales, que es muy bajo comparado con Latinoamérica, que recauda 18, 19 puntos del PIB, y ni hablar de los países de la OECD que recaudan entre 30 y 35 puntos del PIB, o sea, más del doble que nosotros. Pero además de eso, en Colombia, fuera de que pagamos poquito, lo que pagamos lo pagamos mal, porque están concentrados esos impuestos en muy pocas personas, tanto naturales como jurídicas, que pagan. Y además dependemos mucho de un impuesto muy regresivo como es el IVA. El IVA, dijéramos, es un impuesto que por su definición es regresivo, porque las personas de menores ingresos pagan lo mismo que las de mayores ingresos. Entonces, en esa explicación se ven cuáles deben ser los aspectos fundamentales de una reforma. Primero, tratar de que el IVA no tenga más exenciones y que lo que haya que devolverle a las poblaciones de menores ingresos se devuelva entero. Segundo, que más personas naturales paguen impuestos y que aquellas personas naturales de mayores ingresos paguen una tasa marginal más alta. Y tercero, que eliminemos todos los huecos y esa cantidad de exenciones que tenemos tanto en renta como en IVA, que hacen que el recaudo efectivo sea mucho menor de lo que podría ser, que es, dijéramos, lo que los tributaristas llaman el gasto tributario, que en Colombia es alto, es decir, muchas exenciones que, por ponerlo en un lenguaje coloquial, son huecos que hay en el sistema impositivo que hacen que muchas personas, tanto naturales como jurídicas, no paguen lo que deban pagar, y esto no tiene un beneficio comprobado para la economía. Doctor Santamaría, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Signo Pesos. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Víctor, y un saludo a todos. Mil gracias. Parece ser entonces inevitable una reforma tributaria en Colombia. Y escuche esto, el año pasado más de 660.000 personas en Colombia ingresaron a la condición de pobreza monetaria. Según el director del DANE, ese incremento se debe a un cambio en la metodología de la medición, el cual considera como pobres a personas que ahora tienen un poco más de ingresos que la metodología anterior. Veamos. A partir de los reconocimientos metodológicos que nosotros estamos presentando, en 2019 la línea de pobreza monetaria extrema nacional es de 137.350 pesos como ingreso per cápita de la unidad de gasto y de 327.674 de ingreso per cápita en la unidad de gasto para la línea de pobreza monetaria o de pobreza monetaria moderada, como lo llaman algunos usuarios en el país. Esa medida más exigente nos lleva a establecer que entre 2018 y 2019 estamos viendo un incremento en la incidencia de pobreza monetaria en el total nacional de 1 punto porcentual, al pasar esta del 34.7% de la población que habita en el territorio nacional en 2018. Bajo estos nuevos estándares de medición de la pobreza monetaria, estando en situación de pobreza monetaria, a tener un 35.7% de los habitantes del territorio nacional en esta condición de pobreza monetaria. Una variación que es estadísticamente significativa y que representa que 661.899 personas en el país
ingresaron a la situación de pobreza monetaria en 2019. Es decir, que hubo en 2019 un deterioro en los ingresos de los habitantes del territorio nacional que llevó a 661.899 personas a estar por debajo de esta línea, es decir, a estar en esta zona por debajo de la línea de pobreza monetaria. Y eso que todavía no había llegado el coronavirus, imaginémonos ahora cómo serán las cifras de este 2020. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos les contaremos sobre una sanción millonaria que le pusieron a la empresa AAA de Barranquilla. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. La compañía AAA, que opera los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad de Barranquilla, fue sancionada con más de 6.000 millones de pesos por la Superintendencia de Servicios Públicos. La superintendente Natasha Avendaño nos cuenta los motivos. La superintendencia prefirió una sanción de 6.500 millones a la empresa AAA de Barranquilla por cobros indebidos durante el periodo de enero 2013 a octubre del 2017, que se constituyen en cargos que habría hecho la empresa a los usuarios vía tarifa, pero que no estaban relacionados directamente con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo en los municipios del Atlántico en los cuales AAA presta estos servicios. Estamos hablando más o menos de unos 82.000 millones de pesos de esos recursos que se fueron vía tarifa, que no estaban asociados directamente a la prestación de los servicios públicos, y por lo tanto sí debe presentarse un plan para devolución de estos ingresos a los ciudadanos vía tarifa. Y en los últimos días se han denunciado diversas formas de estafa a personas que están buscando trabajo, los más necesitados. Para hablar de este delicado tema y para que usted tenga muy en cuenta toda esta situación, saludo al doctor Miguel Pérez. Él es presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Temporales. Doctor Pérez, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Muy buenas noches, muy complacido de poder participar con ustedes en esta ocasión. Doctor Pérez, ¿por qué no nos cuenta, para tener muy presente todos estos mecanismos de estafa, cómo están engañando a los colombianos, además a todos esos millones de personas que se han visto afectadas por la crisis de la pandemia? Pues sí, es muy triste detectar personas inescrupulosas y estafadoras que, aprovechando la necesidad de tantos compatriotas y tantos ciudadanos colombianos por un trabajo formal y digno en estas circunstancias extremas que estamos viviendo en el país, se aprovechen para cobrar dineros de manera irregular a los aspirantes a un empleo que precisamente están en una situación económica precaria, y fuera de eso, estos estafadores les están cobrando adicionalmente por recepcionar unas hojas de vida prometiéndoles trabajo que no pueden ofrecer porque no están en condiciones ni son las personas indicadas, y entonces cobran por presentar hojas de vida, e incluso están cobrando por exámenes médicos supuestamente para acceder a un trabajo fijo, cuando todo esto es mentira. Y entonces, pues aquí hay que recordar pues varias cosas. La primera, que todo proceso de empleo es totalmente gratuito para el trabajador o para el aspirante a un empleo. Es decir, legalmente está prohibido, incluso por norma colombiana y por norma internacional de la OIT, está prohibido cobrar cualquier suma de dinero a la persona que está aspirando a un trabajo. Luego de esto, ya de entrada es ilegal. Y yo animaría a las personas que de entrada les estén cobrando, primero ya sepan que si les cobran, eso es irregular y es una estafa. Y segundo, denuncien prontamente esta situación ante las autoridades pertinentes. Yo indicaría Ministerio de Trabajo y también Fiscalía en dados casos, ya que se están cometiendo delitos en este sentido. Entonces, no creer a las personas que cobran por conseguir empleo, y menos remisión a toma de exámenes médicos. Y para acabar de completar, estas personas inescrupulosas cobran la plata y remiten a las personas a empresas de servicios temporales, indicándoles que allí
les tienen el empleo, es decir, les cobran irregularmente, las estafan y las remiten a empresas de servicios temporales como si éstas las fueran a contratar, las cuales reciben con sorpresa un número de personas importante exigiendo un empleo cuando pues ni siquiera han tenido conocimiento de nada, ni han tenido ningún proceso en la empresa de servicios temporales. O sea que esto es importante alertar, tomar las medidas y saber que las empresas de servicios temporales pues son empresas formales, atienden empleos con todas las garantías de ley y no le cobran a ningún aspirante a empleo y menos a las personas que contratan, porque todos estos procesos son totalmente gratuitos. ¿Y usted tiene de pronto conocimiento de cuánto estarían cobrando a cada persona? Porque así la cifra sea mínima, no sé, 20.000, 30.000 pesos, pues eso es un golpe para el que está buscando un empleo. Y segundo, de uno en uno, pues ahí están haciendo una gran estafa, ¿no? Claro, están cobrando lo mínimo que cobran por la recepción de una hoja de vida, simplemente recepcionarla, están cobrando entre 5.000 y 15.000 pesos, que para un aspirante a un empleo en estas condiciones económicas gravosas, 5.000 pesos es plata, y 10.000 o 15.000, y los están mandando a hacer exámenes médicos en contubernio con algunas entidades que hacen estos exámenes y le están cobrando 20.000, 30.000 y hasta 50.000 pesos por unos exámenes médicos que no sirven absolutamente para nada porque son estafas. Por eso reitero, está prohibido cobrar por estos procesos y quien cobra de entrada ya es ilegal. No hay que dudar. Si cobran, no paguen 5 centavos y denuncien porque ya de entrada eso es ilegal. ¿Es posible que el examen médico también sea una estafa en el sentido de que no sean médicos o la información que le estén dando a la persona sea incorrecta? No me extrañaría porque estos son redes que se están confabulando y hacen redes, ¿no? Personas que recepcionan las hojas de vida, hacen toda la apariencia de que son entidades serias. Incluso hemos tenido conocimiento que alquilan garajes o alquilan un localito sencillo en sitios donde pueden acceder las personas necesitadas y están unos días, máximo una semana, por mucho semana y media, y cuando las personas van a reclamar ya no encuentran ninguna sede, ningún sitio donde reclamar y los remiten a algún sitio donde supuestamente les hacen los exámenes médicos, y no me extrañaría que sea también un montaje donde engañan al aspirante al empleo con unos supuestos exámenes médicos que no tienen absolutamente ninguna utilidad de nada. Doctor Pérez, le quiero hacer una última pregunta, cambiándole un poco del tema, pero pues usted se mueve en el mercado laboral, ¿no? En el centro del mercado laboral, entre quienes necesitan trabajadores y quienes necesitan buscar empleos. ¿Cómo se ha venido reactivando el empleo, el trabajo en Colombia? Hemos visto cifras oficiales ya del DANE, de una reactivación en los últimos meses, pero ustedes que están ahí en la mitad de todo, ¿cómo han visto esa recuperación? Sí, los datos del DANE y lo de la reactivación de empleo es una noticia positiva. Nosotros desde el sector de servicio temporal hemos notado un incremento, todavía no el ideal, pero sí un incremento en contrataciones flexibles de recursos humanos a través de los trabajadores en misión, lo que estamos viendo con un sentido muy positivo que esperamos se vaya consolidando en este mes de octubre y ojalá no tengamos circunstancias graves de rebrote de pandemia y podamos seguir en esta reactivación económica positiva para los diferentes sectores. También vemos con muy buena muy positivo, con muy buen augurio, la aprobación del PAEF por parte del Congreso, o sea, la ayuda a los empresarios para sostenimiento de empleo hasta el próximo mes de marzo, lo que también indudablemente yo creo que va a contribuir a conservar empleo y a generar o recuperación de empleos. Lo mismo de las diferentes actividades que han estado más golpeadas, como el caso de turismo, en particular hoteles, también es muy positivo ver este puente que acabamos de pasar, este festivo, donde notamos
como un nuevo reverdecer de la actividad turística, todavía con sus limitaciones y con los límites de ocupación que están establecidos por la pandemia, pero que ya es algo que está indicando que vamos por buen camino en la recuperación económica y en la recuperación de empleo. Dios quiera que sigamos en esta línea y en los próximos meses pues sigamos positivamente en esta recuperación de empleo. Pues ojalá así sea. Doctor Pérez, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Bueno, lo mismo, felicidades y mil gracias por todo. Okay. A propósito del PAEF, la conciliación fue aprobada hoy por Cámara y por Senado y solo faltaría la firma presidencial. Es la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el negocio del día? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de productos de belleza que usan el CBD, el componente no psicoactivo de la marihuana, y lleno de beneficios terapéuticos, y la entrada de la ex Miss Universo Paulina Vega a ese negocio. Lo está haciendo como socia fundadora, no como imagen, de una compañía llamada Flora Beauty, la división de productos de belleza de otra empresa canadiense llamada Flora Growth. Y es un negocio interesante en el que desarrollará producto, construirá marca y a través de su imagen ayudará también a impulsar las ventas, seguramente a través también de sus canales digitales y también todo el asunto relacionado con el comercio electrónico. Es un ejercicio similar al que ha hecho, por ejemplo, como socio de marcas de perfumes. Esa nueva marca se llamará Mind, basada en CBD, y se comercializará masivamente a consumidores muy sensibles al precio. Solo para tener este dato en cuenta, el mercado mundial de productos de belleza basados en CBD superará los $10.000 millones de acá a unos 3 o 4 años, y grandes empresas del segmento están entrando en el negocio, desde Sephora hasta L'Oreal, y también para el caso de Colombia y países de la región, de marcas como Cuida. Juan, pero entonces, ¿cómo opera Flora Growth? Sí, Víctor, ahora sobre el modelo de Flora Growth, que es la compañía que está detrás de Mind. La empresa está integrada verticalmente y se vende como un productor de cannabis de bajo costo para suministrar aceite de CBD a su cartera de marcas médicas y de consumo. Dice producir a un costo de 18 centavos de dólar el gramo. Su operación está en Girón, departamento de Santander, y tiene licencia de cultivo en 100 hectáreas. Flora está en un proceso de consecución de capital. Aseguran que hoy la compañía vale unos $57 millones y que después de la oferta de adquisición de acciones llegará a 107 millones. En términos de redes de distribución para sus productos, tienen una alianza estratégica con la familia de apellido Ramírez, que son el mayor productor de cítricos de Colombia y que les da acceso a unos 2.100 puntos de venta en todo el país, así como canales de exportación. Su segunda alianza de distribución es con Rappi. Y esta, pues, es la movida de hoy, Víctor, sobre productos de belleza a base de cannabis y el nuevo negocio de Paulina Vega. Juan, muchas gracias. Nos vemos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana en Colombia será de 3.856 pesos con 32 centavos. Subió 32 pesos con 7 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 1,63%. Se ubicó en $42 con 40 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.080.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,62%, jornada negativa. La acción más valorizada fue la de Canacol Energy, con una ganancia de 1,16%, y la acción que más cayó fue la de Bancolombia, con un retroceso de 5,31%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La ONU publicó recientemente la lista de gobiernos más digitalizados del mundo, es decir, aquellos que presentan y prestan más servicios y trámites a través de Internet a las poblaciones. En América Latina, los gobiernos más digitalizados son los siguientes: Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, México, y después está Colombia. Así que nuestro país se ubica en la 7ª posición en la región, pero está en el lugar 67 a nivel mundial. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.